Colombia es un país de gran diversidad geográfica y cultural. Las transformaciones de su historia han dado origen a una sociedad llena de contrastes y desigualdades. Algunas de las ciudades principales parecen del primer mundo, mientras que otras parecen haberse quedado en los inicios del siglo XX. Hoy viven todavía en condición de pobreza cerca de 10 millones de colombianos y se presentan desigualdades entre ciudades y regiones a lo largo y ancho del país. En las zonas rurales, en donde la agricultura y la minería siguen siendo la principal fuente de sustento, las condiciones de vida están muy rezagadas con respecto a las ciudades. Muchos carecen de infraestructura básica, la educación es escasa y los servicios de salud precarios. Al interior de las ciudades también se presentan disparidades importantes en el nivel educativo, el ingreso laboral, el acceso a servicios públicos y la calidad de vida en general. Estas brechas son todavía más grandes para las mujeres y las minorías étnicas. Todos estos temas críticos para el desarrollo del país se han aproximado desde una perspectiva nacional y solo recientemente se han comenzado a estudiar sistemáticamente desde lo territorial. Esto es muy importante. No todos los colombianos tienen los mismos problemas, y estos no se pueden solucionar con las mismas fórmulas. ¿Cómo priorizar entonces las inversiones y cambiar la historia de rezago e inequidad que ha trascendido de generación en generación? Durante los últimos 20 años, el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, CER, ha intentado abordar estas preguntas. Este centro, creado en 1997 con el objetivo de descentralizar la investigación económica del país, se ha especializado en temas de economía regional, urbana e historia económica y empresarial. Uno de los pilares del centro es el continuo fortalecimiento del recurso humano y la interdisciplinariedad. Por ello ha invertido en la formación de su grupo de investigadores en las mejores universidades. Hoy cuenta con un equipo del más alto nivel académico y técnico que investiga en campo, para sugerir medidas que ayuden a encontrar soluciones específicas para cada región. Sus trabajos han sido reconocidos en los ámbitos nacional e internacional. Han escrito más de 300 publicaciones y documentos que hoy son referencia en temas de economía regional, urbana e historia económica. Están divididos en dos series: Cuadernos de Historia Económica y Empresarial y los documentos de trabajo sobre economía regional. La mayor parte de ellos han sido publicados en revistas especializadas y en la colección de libros de economía regional.
Estas rigurosas investigaciones han permitido elevar el nivel de las discusiones sobre el desarrollo territorial. Asimismo, han contribuido a la implementación de políticas públicas y a la toma de decisiones mejor informadas por parte de las autoridades de los sectores público y privado. Por ejemplo, los estudios sobre convergencia regional y las políticas encaminadas a reducir las disparidades regionales alimentaron la discusión sobre el Fondo de Compensación Regional, creado en 2011 como parte de la reforma al Sistema General de Regalías. Asimismo, las recomendaciones sobre formación de los docentes y jornada única se han incorporado a la política educativa del Gobierno Nacional. El Centro de Estudios Regionales del Banco de la República continuará investigando sobre temas claves para el desarrollo del país con un enfoque regional y urbano. En especial seguirá haciendo énfasis en políticas que permitan mejorar la calidad de vida de los hogares más pobres, donde aún hay tanto por hacer. De esta manera seguirá contribuyendo a la generación de conocimiento e influyendo sobre las decisiones de política pública que puedan impactar positivamente la vida de cada colombiano y construir así un mejor futuro para las siguientes generaciones. Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República. Generamos conocimiento para el desarrollo.